Amigos, qué placer saludarles y volver a encontrarnos con todos ustedes en esta jornada de domingo por la noche de New Horizons Review a través de la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Soy Ana Bencosme y me place acompañarles en esta La Voz Alternativa de la Comunidad Educativa esta noche con un reportero que está por el mundo trayendo buenas incidencias a lo que la República Dominicana tiene la capacidad de exportar al mundo. Family Garrido se encuentra a la distancia en esta conexión remota. Saludos, buenas noches. Good evening, everyone, and welcome to New Horizons Review. Ana, así es, nos encontramos actualmente en Oklahoma City, en el State Fairground de Oklahoma City, en ¿cuál es? Esta es la trigésima celebración del National Reining Horse Futurity, un evento que reúne a los mejores expositores del mundo de la rienda en República Dominicana, aquí en esta locación de Oklahoma, y a partir desde principios de esta semana, desde el lunes hasta el domingo de la semana que viene, hasta el sábado, específicamente hasta el sábado 2 de diciembre, se reúnen aquí casi 3,000 caballos, tresañeros, todos, la mayoría de ellos cuarto de milla americano, American Quarter Horse, aunque también hay American Paint Horse, para todos competir en la disciplina de rienda, en la disciplina de reining, la disciplina de alta rienda en el mundo western que todo el mundo conoce y que aquí reúne los mejores expositores de caballos tresañeros, solamente de 3 años, son los que compiten en el Futurity. Fundamentalmente hay 2 categorías, la categoría abierta o Open y la Non-Pro, que es para los dueños de caballos relacionados directamente a los caballos que también compiten. Es un evento de mucha significación para el mundo del caballo cuarto de milla, y nosotros, República Dominicana, por primera vez, vinculados al pie de cría de Rancho Don Rey y a los expositores y caballos que nosotros tenemos y representamos aquí, pues tenemos nuestro propio stand, como tú lo puedes ver detrás de nosotros, y estamos representando a la República Dominicana. Tenemos aquí colaboradores nuestros que están ayudando y asistiendo, y con los cuales nosotros vamos a presentar lo mejor que tiene la República Dominicana para ofrecer. Tenemos al grupo Capcana, que está con nosotros aquí, promoviendo su centro ecuestre, los establos. Tenemos desde el punto de vista del mercado financiero al Banco BDI, que también nos está apoyando y trabajando con nosotros. Y tenemos desde el punto de vista de la producción de cigarros también varios expositores que están con nosotros y están colaborando para que todo el público aquí conozca tanto de la producción de cigarros. Ustedes saben que el cigarro dominicano está valorado como el mejor del mundo. Tenemos 3 de los mejores 5 y 5 de los mejores 10 cigarros, y lo vamos aquí a presentar. Y también vamos a hacer unas degustaciones de los dulces y la artesanía dominicana y de los rones dominicanos. Para mi sorpresa, cuando empecé a indagar sobre el tema aquí para la ciudad de Oklahoma, ya aquí están acreditados los rones de la Casa Brugal y de la Casa de Barceló. Vamos a tener varias degustaciones. Nosotros estamos precisamente ubicados frente a donde se hace la subasta. Para el programa de la semana que viene te vamos a traer imágenes de la subasta. Aquellos que no conocen, en esta subasta de caballos, donde se subastan fundamentalmente caballos añeros, pero también se subastan 2 añeros, lo que le llaman prospectos, y yeguas de reproducción, y algunos caballos de mayor edad. En esta subasta típicamente sobrepasan la cifra de los 4 o 10 millones de dólares, dependiendo el año, en más de 200 caballos que se subastan. Pero lo más importante, creo yo, que nosotros podemos hacer es tratar de que la sociedad dominicana entienda la importancia que tiene el mundo del caballo, la importancia que tiene para la sociedad dominicana poder vincular el caballo y lo que el caballo significa para nuestra sociedad, y cómo nosotros podemos, el sector turismo, el sector manufactura, el sector agropecuario, potencializarlo a partir de la industria del caballo.
Y ese es uno de los esfuerzos que nosotros humildemente estamos haciendo y creemos que en el cual tenemos mucho potencial. El entusiasmo de la gente aquí, la cantidad de gente aquí que se nos acerca y que quiere saber y conocer de lo que se hace en República Dominicana y evidentemente visitar la República Dominicana, entendemos que es muy importante y que esto es un granito de arena para esa contribución. Dime, por favor, de los temas que tenemos en carpeta para República Dominicana. Arranquemos con el que para nosotros siempre es el fundamental, que es el tema educativo. Y yo luego entonces te voy a tratar cómo estas fechas son tan relevantes desde el punto de vista internacional. Así es, muy interesante este resumen, ¿no?, de lo que acontece en esta feria ecuestre donde ustedes se encuentran y que sin duda, pues primero pone a la República Dominicana en un escenario importante a propósito de la industria turística en este aspecto bastante diversificada, ¿no? Con primero el tema ecuestre y cómo por ahí pueden entrarse muchos temas incluso en el plano familiar, porque es una disciplina que incluye mucho el compartir familiar, la dinámica de cómo se desarrolla, es bastante apropiada para toda la familia, o sea que qué bueno que Rancho Don Reype pueda estar por allí también dejando su propia huella y bueno, pues con los ejemplares que ya veremos en competencia. Y antes de entrar a los temas de educación, precisamente, que usted comentaba hace un momentito, no podemos dejar pasar las fechas que también han sido importantes este pasado jueves, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias y que incluso aquí en el colegio New Horizon pues se ha visto una feria bastante vistosa, ¿no? Los chicos han estado presentando muchas cosas atractivas, incluso en el tema manual, veíamos a los más pequeñitos pues pintando calabazas, compartiendo con sus familias, diseñando cartitas de qué querían agradecer en este día, o sea que ha sido bastante importante y qué bueno que tengamos la excusa, ¿no?, de poder detenernos y reflexionar sobre lo que sí tenemos y dar muchas gracias por todas estas cosas positivas que se suman a nuestras vidas. Y por supuesto, este pasado sábado 25 se conmemoraba una nueva fecha del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, de la violencia contra la mujer y que sin duda pues deja siempre un hito importante, ¿no?, de recordar y que lamentablemente en la víspera de la conmemoración de este día, que a propósito pues fue dado internacionalmente a propósito de del asesinato de las hermanas Mirabal aquel 25 de noviembre, pero que en la víspera, como decía, pues veíamos como dos nuevas víctimas a manos de sus parejas sentimentales pues perdían la vida en hechos trágicos y que esta vez en estos dos casos específicos, uno en Barahona, otro en Yamasá, pues también veíamos cómo sus verdugos se quitaban su vida también una vez cometían el hecho. O sea que se cobra importancia, ¿no?, que sigamos hablando de la educación en torno a la cultura de paz, de cómo tenemos que trabajar con equidad dentro de los hogares y a nivel social, ¿no?, para que la realidad de la violencia contra la mujer y la sociedad en su conjunto, pues sea tema del pasado de una vez por todas. Ana, mira, yo no sé por qué se repite tanto esta bendita historia del tema de la violencia de la mujer en nuestra sociedad. Yo creo que hay muchas variables que finalmente no se terminan de entender y de conjugar y hacen y forzan, ¿no? Y en definitiva es un tema de educación por Sin sobre duda. todas las cosas. Si nosotros no mejoramos la educación del hombre dominicano, no vamos a cambiar esta realidad de forma permanente. Correcto. El hombre dominicano es tradicionalmente violento. El hombre dominicano es tradicionalmente desordenado. El hombre dominicano es un hombre que planifica poco, que tiene poca estructura y que tiene una concepción de la familia donde él es avasallante, donde él es el dominante. Y cuando en esa familia o ese potencial núcleo familiar hay una situación de crisis, que puede ser crisis económica, puede ser crisis de salud, puede ser crisis hasta de clima, porque cuando tú tienes un problema de que las lluvias arrastraron tu vehículo, o las lluvias arrastraron tus bienes, por decirlo de una forma sencilla, lo que nos ocurrió la semana pasada, tú tienes una situación donde específicamente ahí en ese hogar va a haber una situación de crisis. Sí. Y si tú no aceptas que la mujer tiene un rol de liderazgo, que la mujer tiene un rol potencial que jugar allí, entonces tú vas a entrar en un conflicto
y ese conflicto lamentablemente casi siempre se maneja con violencia, se maneja de forma desequilibrada y evidentemente las mujeres llevan la peor parte. Porque se ha trabajado no me gusta mucho utilizar la palabra empoderamiento porque está mal empleada con un feminismo extremo en muchas oportunidades, pero sí se ha enfocado en políticas públicas, en el desarrollo en el hogar, para un poco empujar a la niña, a la adolescente, a la mujer que estaba rezagada, y hay muchas mujeres educándose que tienen mejores espacios laborales que los hombres, pero entonces no se ha trabajado a la par, por eso hablaba de equidad hace un momentito, para que esa conciencia de derechos en igualdad y en equidad sea enfocados por igual, ¿no? Entonces la mujer, la niña, la adolescente, se le ha creado una conciencia real de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus espacios, pero al niño se le continúa educando de una forma tradicional que no ha hecho todavía la empatía para que entienda que eso es distinto, que eso cambió, que no estamos en la edad prehistórica. Y por ahí vienen también muchos de estos temas de que yo soy el hombre y la mujer se me quiere desacatar, como dicen de manera popular. O sea que en efecto es un tema de educación, de conciencia, de transformación social. Y hablando justamente de transformación social, señor Garrido, pues tenemos los temas educativos, que son una constante lamentablemente en nuestra sociedad, porque siguen los enfrentamientos entre los bandos que están llamados a defendernos. Por un lado, la ADP, que a través de su observatorio pues ha dado a conocer un nuevo estudio en el que plantea una cantidad larguísima de debilidades del sector educativo en el país, en el que incluye pues unos 10 medidores que ellos han identificado, que han contabilizado, cuantificado desde finales de agosto hasta el mes de octubre, y hacen el análisis de cómo inició el año escolar. Y entre las cosas que ellos identificaban era la ausencia de docentes, de que no tenían los docentes involucrados en los escenarios que tenían que estar, que los estudiantes pues no tenían cupo al inicio del año escolar, que la gestión de las escuelas es terrible en voz de la ADP, que poseen números negativos en todos los atributos que tienen que ver con la educación, y puntualmente hablaban de falta de mobiliario, de equipamiento, de mantenimiento, de que no tenían registro para que en los cursos pues pudieran tener a tiempo valga la redundancia, estos registros, los libros de textos, hablaban de la mala implementación del sistema de alimento escolar. O sea, la lista es larguísima. Y entonces no tarda la respuesta del Ministerio de Educación en una carta que envía el propio ministro, o firmada por el propio ministro, al medio que ha hecho esta serie de publicaciones a raíz de una mesa, una entrevista, ¿no?, con los directivos de la ADP, que es el Listín Diario, y el ministro pues comparte una carta al director del periódico desmontando cada uno de los puntos que la ADP pues señalaba como debilidad, y que ellos decían, mira, todo lo que ellos han estado haciendo, nosotros lo hemos ido trabajando de manera específica en cada uno de estos puntos. Y ahí empezaba el ministro de Educación pues hablando de cada uno de los programas, como el programa Con Base para el tema de la alfabetización en los niños en primera infancia, que es un programa que viene a robustecer, ¿no?, la lectura y la escritura, sobre todo en matemáticas, en matemática y escritura, ¿no?, en los primeros grados, el transporte escolar, hablaba de la estrategia para aplicar la metodología STEAM, cómo entrenar a los profesores en cada una de estas áreas de programa de robótica, de matemática, en el área de ciencias. En STEM, ellos están entrando en STEM, en serio. Hablaba el ministro en esta carta de la ampliación de la educación inicial, de los equipamientos para la educación técnico, profesional y en artes, y recomendaba, decía el ministerio, que estas recomendaciones que hacía la ADP pues fueron justamente parte de lo que ellos han estado trabajando, que siguen trabajando en la mejora de las estructuras, que cada una de las cosas que ellos están haciendo para la efectiva aplicación del 4% se traduce en una mejora en la calidad educativa y en una mejora en el servicio de educación en la República Dominicana.
en resumen. Qué resumito el que tú has hecho. Mira, qué lamentable que en nuestra sociedad avanzamos tan poco, Ana. Seguimos en el mismo lugar. Sí. Lo único que yo puedo decir con relación al Ministerio de Educación es que yo lamento que nuestra sociedad esté secuestrada de la forma que lo está. Nosotros no terminamos de tener un cuerpo legislativo que empuje una reforma del sector educación. El ministro de Educación trabaja en base a todo lo que su ley le permite, y la Ley General de Educación 66-97 le da unas discreciones, unas libertades y un poder de amasar casi $500 millones de pesos dominicanos bueno, no $500 millones, no, más de un cuarto de billón de pesos dominicanos para el sistema educativo, y ese dinero es entregado en gastos corrientes que la propia ADP critica, donde la ADP es que recibe ese dinero. El Ministerio de Educación tiene en pensiones unas obligaciones enormes también que cumplir sobre un personal que no aportó eso a un fondo de pensiones para luego recibirlo, sino que entonces se convierte en un gasto directo del Ministerio de Educación, y para un personal que no aportó porque eran profesores muy mediocres que al final no dieron los resultados que tenían que dar. Y eso es parte del gasto que tenemos ahí. Luego tenemos todas las compras amañadas que genera el Ministerio de Educación, que están en la mano de 3 o 4 grandes entidades poderosas en República Dominicana que se manejan siempre tras bastidores y son los grandes hacedores de todo eso, todo ese presupuesto. Eso no se toca, eso es ahí, esa es la realidad fundamental bajo la cual nos manejamos. Y mientras tanto, las víctimas son primero los niños y niñas y luego las familias dominicanas, porque para colmo, fíjate cómo la propia ADP está diciendo, no tenemos suficientes profesores, pero ¿a dónde está yendo el Ministerio de Educación todos los días a querer quitarle los profesores al resto de los colegios privados? Y de una manera desleal y al mismo tiempo, ¿cómo te diría? De una forma no igualitaria, ¿no? Discriminatoria, le quita los profesores al sistema privado. Entonces los padres se ven en la obligación de pagar por una educación privada porque la pública no funciona, y también tienen que defenderse del ataque directo del Ministerio de Educación a los propios colegios donde ellos tienen sus hijos. Esto es un abuso por partida doble, como yo le he dicho, y por partida triple, porque la sociedad, desde el punto de vista del servicio público, tampoco recibe nada de calidad. Cuando uno oye a la ADP hablar de estas cosas, de estas realidades, uno tiene que necesariamente también preguntarle a la propia ADP, bueno, pero ¿y ustedes qué están haciendo para cambiar eso desde adentro? Ustedes van a permitir que sus profesores se evalúen, ustedes van a permitir que sus profesores se mejoren y que los profesores que no tienen condiciones se sustituyan. Ustedes van a permitir que la escuela sea participativa. El Ministerio de Educación va a descentralizarse y a quitarse de encima tantas cosas que real y efectivamente no hace de manera eficiente. Hablar de STEM en el sistema público, sí, ¿cómo sería? Un sueño, algo que pudiésemos pensar en eso. Eso fue como cuando Leonel hablaba del inglés, hablaba de las computadoras y de todo lo demás, y de ahí para adelante lo que la sociedad dominicana ha gastado en entregarle computadoras y en entregar equipos y en poner cosas en manos que al final no lo van a poder utilizar, es terrible, es sencillamente terrible. Es así, y a propósito justamente de todas esas cosas que se pierden, como bien usted plantea, poner en mano que al final tienen que ser repuestas, a propósito de las terribles lluvias torrenciales que vimos el pasado fin de semana, pues también se ha hecho una evaluación de la infraestructura de muchas escuelas y de las zonas que fueron más afectadas producto de las inundaciones. Y también, pues en las noticias de educación de esta semana, se señalaba como un número importante, bueno, los niños de todas estas zonas que fueron inundadas, pues obviamente han perdido todo. Además de que
han perdido, ¿verdad?, todo lo que estaba dentro de sus casas. Mucha gente que todavía no ha podido retornar porque las aguas le arrastraron todo lo que tenían en sus casas, pues justamente han perdido sus útiles escolares, han perdido cómo regresar a las escuelas, uniformes, zapatos, libros, dispositivos electrónicos. Están en cero para retornar a las escuelas, y algunas de las escuelas de esas localidades, como en el caso de Mano Guayabo, de la Cañada de Guajimía, en las 800, las lluvias pues han afectado también la infraestructura de algunas de estas escuelas, como en el caso de el Politécnico Las Américas en Mano Guayabo, que fue reconstruido hace apenas 8 meses y que, bueno, pues colapsaron algunas paredes de este centro educativo y que los niños evidentemente no pueden regresar allí. O sea que también en estos espacios que son utilizados en muchas oportunidades, en la mayoría de ellos como refugio, cuando vemos estas embestidas climáticas, pues también pues han sufrido daños en su infraestructura, y los niños pues tienen muchas deficiencias para poder regresar a las aulas con el material necesario. O sea que seguimos teniendo impacto sobre impacto para el servicio educativo, ya no digamos ni siquiera de calidad, en muchas de las zonas de nuestro país. Señor Garrido, no le escuchamos. Perdóname. Hasta que no se haga una reforma profunda y se descentralice el sistema educativo dominicano y se permita la competencia dentro del sistema educativo dominicano, vamos a seguir teniendo lo que tenemos. Vamos a seguir teniendo una mala asignación de los recursos, y una asignación de los recursos que es deficiente, pero no es, aún siendo deficiente, es que no se puede seguir poniendo en las manos que se está poniendo y de la forma que se está haciendo. El Ministerio de Educación, la decisión de quién es el ministro es una decisión política, y las decisiones que el ministro toma a partir de esa designación son políticas, y las decisiones políticas no son las decisiones ni de largo plazo, ni las decisiones que requiere una sociedad que pretende competir con el mundo y que está ávida de tener un sector manufacturero productivo, un sector comercial productivo, un sector exportador productivo, un sector agropecuario productivo. Señores, la crisis que está pasando ahora mismo el sector agropecuario en nuestro país, la agricultura dominicana, la ganadería dominicana, la avicultura dominicana, la porcicultura dominicana, que está diezmada, y para colmo ahora tenemos enormes importaciones de productos cárnicos, de cerdo, de res y demás. Es terrible. Nos cierran la frontera, ahora no hay a quien venderle los productos, los huevos, el pollo y el resto de la producción agropecuaria dominicana, sin haber hecho antes abierto potencialmente otros mercados. Hablar de exportar al Caribe es complicadísimo, porque el Caribe no consume cantidades muy pequeñas. Hablar de exportar a Estados Unidos es una utopía. Estados Unidos tiene una capacidad de producción que nosotros no la tenemos, y un régimen y una calidad que no es la nuestra tampoco. Entonces, en medio de toda esa situación, tú necesitas recursos humanos capaces y ávidos, y nosotros no tenemos eso, y para colmo no nos permiten ni siquiera importarlo. Es más fácil tú traer un Lamborghini Countach, qué sé yo, un Maserati, hasta los yates de lujo. Exacto. Para eso sí tenemos ley, ¿entiendes? Para eso tenemos una ley, para traer yates de lujo. Eso es facilito de tú traer. Pero tú quieres traer un profesor de química o de física o de robótica desde Europa o de Argentina, que está en una crisis terrible, por cierto, con un milenio. Vamos a hablar de eso ahora. Con un milenio gravísimo ahí de por medio. ¿Tú has visto cómo ese señor pone los ojos? Ay, Dios mío. Es más fácil tú traer un Maserati o un yate de lujo que tú traer un profesor. Señores, ¿qué sociedad es la que nosotros tenemos? La vuelta, los brincos que nosotros tenemos que dar como institución para poder contratar un profesor de calidad son infinitas, son ilimitadas. Me tomo un año y medio entre Cancillería y Ministerio de Trabajo, pero si yo quiero traer un yate de lujo, esos son 5 minutos, y de una vez entonces llamo a cualquiera de los grandes hacedores de política dominicana y me evitan en el yate. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, señor Garrido, cumplir con nuestros anunciantes, y tras la pausa justamente vamos a echar una miradita a qué sucede en Argentina de manera muy breve, pero también otros temas que a nivel calendario, ¿verdad? Pues se cumplieron algunos añitos esta semana de algunos hechos, justamente ahí cerquita de donde usted se encuentra. Regresamos en breve luego de esta pausa comercial.
¿Sabías que en New Horizons la escolaridad de tus hijos está asegurada? Con la póliza de seguro de vida y de incapacidad junto a la Colonial de Seguros, ante la pérdida o la incapacidad de uno de los padres o del responsable económico de la colegiatura, el alumno puede tener garantizado su futuro escolar en New Horizons. Es un beneficio libre de costo en la matrícula anual, con un monto de cobertura de hasta $65,000. Puedes acogerte al plan de cobertura al momento de reinscribir a tus hijos. Obtén más detalles en la oficina de registro o haz clic en el banner que se encuentra en nuestra página web. Garantiza el futuro de tus hijos. Sé parte de la familia New Horizons. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shop@newhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Bien, Garrido, entonces decíamos antes del bloque que justamente cerquita de donde usted se encuentra, bueno, pues quizás no tan cerquita, pero bueno, en esa zona, pues hace unos 60 años un hecho histórico que marcó sin duda no solamente el escenario político norteamericano, sino la política en sentido internacional. Y justamente luego de que se cumplieran esta semana unos 60 años, pues vamos a echar una miradita reflexiva a ese acontecimiento, ¿no? Luego de que asesinaran a John F. Kennedy. Pasamos con usted. Sí, Ana, precisamente al sur de nosotros, en la ciudad de Dallas, en aquella famosa rotonda frente a la oficina de correos, en el año 63, el 23 de noviembre del año 63, pues el cambio, porque el asesinato de John Fitzgerald Kennedy fue un evento que marcó múltiples y que desencadenó múltiples acciones. La primera de ellas, evidentemente, fue la guerra de Vietnam, que ya tuvo carta blanca para suceder. Lyndon Johnson, a las pocas horas de ser investido como nuevo presidente de los Estados Unidos y jurar sobre la Biblia norteamericana, como nuevo presidente, siendo vicepresidente en el gobierno de Kennedy, y autorizó el arribo de tropas al sur de Vietnam y tratar de defender esa zona de Saigón y todo el sur de Vietnam de la embestida que tenía la parte norte y todo lo que el régimen comunista que se estaba allí estableciendo y lo que digamos, la cortina roja de la Unión Soviética quería implementar a partir o motivar a partir de Vietnam. Luego de Kennedy, el mundo cambió. ¿Por qué cambió? Bueno, porque la concepción de una economía liberal, de una economía progresista,
dio paso al militarismo. Y en América, tú recuerdas que yo no creo que un gobierno republicano y ni siquiera un gobierno demócrata manejado, por ejemplo, con Lyndon Johnson, hubiese podido soportar las presiones militares de aquella crisis de 13 días, de la crisis de los misiles cubanos. Si no hubiese sido la sobriedad de Kennedy y de su hermano Robert Kennedy, nosotros hubiésemos probablemente sufrido una tercera guerra mundial y era una guerra nuclear. O sea que a partir de la muerte de Kennedy, el militarismo volvió a tomar fuerza. Latinoamérica se convirtió en una zona de ensayo de ese militarismo y tuvimos todos los regímenes que ya conocemos aquí en este lado del mundo. Y 60 años más tarde, muchísimas cosas que parecían evidentes que se iban a lograr todavía no se han concretizado. Y para colmo, aun cuando la crisis económica degeneró y garantizó la destrucción de la cortina de hierro stalinista y del régimen de la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, todavía hoy tenemos un régimen de fuerza en Rusia, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un conflicto israelí-palestino, tenemos a un Irán queriendo convertirse en una potencia nuclear, tenemos nuevas potencias nucleares como lo son la India y Pakistán, y tenemos conflictos tan dramáticos como el que se está viviendo aquí precisamente en Estados Unidos, que donde hay una incertidumbre enorme con respecto a lo que va a suceder el año que viene, con las elecciones del año que viene, porque tenemos literalmente 2 septagenarios, octogenarios ya en ciernes, uno excesivamente desequilibrado y otro aparentemente físicamente limitado, que ambos quieren perpetuarse y no se nota una visión progresista, una visión clara de apostar a la sociedad, de apostar a la ciencia, de apostar al progreso en base al trabajo, en base a una sociedad empática, a una sociedad, digamos, no necesariamente liberal, pero sí una sociedad donde el progreso individual y donde la meritocracia sea la que gobierne. Una Europa ampliamente vieja, una Europa añejada, y una Europa amenazada por la migración permanente y por una clase que no logra, ¿no?, reinventarse. Entonces tenemos un mundo muy convulso, que el cual para mí definitivamente, a partir de lo sucedido en la década del 60, 63 y evidentemente el 68, con la muerte de Martin Luther King y de Robert Kennedy, pues nos trajo todo este tollo que tenemos hoy en día, que yo creo que uno de los reflejos más claros de él es precisamente lo que acaba de suceder, que tú mencionaste así de destajo, en Argentina, que ha dado, óyeme, otro gran salto al vacío, porque a mí no hay quien me diga que esto que está sucediendo con Milei va a terminar de buena onda. O sea, yo no lo entiendo ni lo veo así. No, yo mejor sigo hablando de los trejañeros que el rancho trajo para acá, para Oklahoma, y cómo nos convertimos por primera vez en exportadores de caballos que están aquí compitiendo, y por primera vez un caballo nacido, criado y entrenado en República Dominicana participó aquí del Futurity, porque lo que está sucediendo en Argentina me tiene a mí sumamente preocupado, porque Argentina es una nación fundamental para Latinoamérica, es una nación fundamental para Hispanoamérica. La riqueza y las contribuciones de Argentina al mundo y a Latinoamérica y a Hispanoamérica son ya, ¿verdad?, centenarias, y nosotros no podemos sentirnos a gusto con estas debilidades que esa sociedad, que esa economía, que ese conjunto humano está reflejando. No, definitivamente lo que acontece en Argentina ha puesto, digamos que ha dominado un poco el escenario internacional, justamente por todas las cosas que han sucedido. Un 55% del electorado pues ha preferido a
Javier Milei como su nuevo presidente, una figura que a propósito de esto que usted plantea de la política norteamericana, ya lo han comparado o le han dicho el Trump de la Pampa o el mini Trump, precisamente porque son figuras relativamente controversiales que han surgido, se han hecho famosos desde la televisión. No, relativamente no, absolutamente controversial. Precisamente. O sea, la controversia es el punto fundamental de partida. La controversia y la mentira. La controversia y la mentira. Y que justamente, porque lo que Milei habla, lo que Milei dice, es mentira. Y que o sea, como las cifras economista, que él maneja, como economista, él está manipulando las cosas. Y te está diciendo cosas que son absolutamente ridículas. Argentina nunca ha sido la primera nación del mundo. Argentina nunca ha sido el país más rico del mundo. Argentina nunca cambió y se transformó hace 100 años, 150 años su sociedad a partir de un liberalismo histórico absoluto como el que él promueve. Sí. Argentina nunca dejó de tener un banco central que garantizara un control sobre el sistema monetario financiero. O sea, esas son cosas que no son ciertas, como la que tu tío Trump siempre promueve y siempre dice, porque manipulan. Pero en Argentina acaba de suceder lo que sucedió en Inglaterra con el bendito Brexit. Los jóvenes, que óyeme, qué complicado es cuando uno a los jóvenes le da todo el derecho. Yo siempre he dicho, vivir en democracia es doloroso. Es doloroso. Es muy doloroso porque todo el mundo tiene el mismo voto y el mismo peso específico. Y hablando de peso específico, me dijeron que ya el peso de las aguas sobre los túneles, eso lo van a resolver, ¿verdad? Que van a arreglar cada uno de los muros. Bueno, están trabajando en eso. Están trabajando en eso. Así es, están trabajando en eso, no solamente en las consecuencias de las aguas en los túneles y pasos a desnivel, sino también en todo el territorio dominicano. La próxima semana veremos otros resultados, ¿no? Porque todavía continúan trabajando en las calles que fueron afectadas. Hay un reportaje especial de New Horizons Review sobre eso. Estamos trabajando, no nos calienten el aire. Vamos a hacer una pausa, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y pasar justamente, la semana que viene sí vamos a tener amplias imágenes de eso que ustedes están viviendo por allá tan interesante. Vamos a pasar luego de este corte con una entrevista que hemos preparado para todos ustedes a propósito de todo lo que aconteció el pasado fin de semana y que a nivel de salud, de temas sanitarios, pues tenemos que observar como sociedad en el conjunto, ¿no? Y es la Jocelyn Hill, gastroenteróloga y de medicina interna, pues viene a hablarnos justamente del tema del cólera, que ya teníamos preocupación antes de las lluvias y que a propósito de todas las inundaciones que vivimos el fin de semana, pues vamos a ver aumentado no solamente el tema del cólera, sino muchas otras situaciones bacterianas que se producen luego de estas inundaciones. Luego de la pausa conversamos con la especialista. Y usted, señor Garrido, bueno, pues nos vemos la próxima semana, que a partir de aquí continuamos nosotros. Cuídense, señores. Espero que disfruten las imágenes que tenemos en producción de todo lo que es el National Raining Horse Security. Un abrazo. Regresamos en breve. El hambre se quita con qué. El hambre se quita con qué. El hambre se quita con Cuatro. Max trae su variedad para que te quites el hambre y disfrutes con Super Max Club Max, Max Queso y Max Redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. Bailar y jugar son mi pasión. Elijo varias cosas y no me conformo. Si no te conformas con una sola cosa, hay opciones para ti. Club Max, Max Redondo y Max Queso. Elige lo que te llena. Lo simple te hace mejor. Tu Atuey de siempre, ahora más moderna. ¿Quieres descubrir algo nuevo y delicioso? Atrévete a probar y entrar a la dimensión ChocoWow. ChocoWow son las nuevas galletas con gran sabor a chocolate para que puedas disfrutar a tu manera, con chispas, en sándwich o wafer. Hay una ChocoWow para acompañarte en cada momento y sentir un wow en cada mordida. ChocoWow, la nueva dimensión de chocolate. ¿Quieres descubrir algo nuevo y delicioso? Atrévete a probar y entrar a la dimensión ChocoWow.
Choco Wow son las nuevas galletas con gran sabor a chocolate para que puedas disfrutar a tu manera, con chispas, en sándwich o wafer. Hay una Choco Wow para acompañarte en cada momento y sentir un wow en cada mordida. Choco Wow, la nueva dimensión del chocolate. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. Doctora, estamos teniendo en las últimas semanas titulares a veces preocupantes, que la gente se puede confundir de cuál es la condición sanitaria que existe en el país con respecto al cólera y preocupación en la última semana luego de las grandes lluvias que tuvimos el pasado 18 de noviembre y cómo eso puede afectar el tema de salud, sobre todo gastrointestinal en el país. Cuéntenos usted desde la especialidad que maneja, ¿cuál es el cuadro que se está viendo, ¿no?, en la consulta? Bueno, realmente siendo el cólera una gastroenteritis aguda que se transmite al ingerir alimentos contaminados, agua por una bacteria llamada Vibrio cholerae y teniendo recientemente aguaceros como lo del fin de semana pasado, pues esto puede aumentar la incidencia del cólera. Hemos escuchado que hay aproximadamente 43 casos de cólera y que siguen en ascenso. ¿Qué provoca? ¿Cuáles son las causas de que un cólera sea una condición negativa en la salud de las personas? Porque uno dice, mira, al niño le dio una mebiasis porque recogió el chupete del piso, pero ¿qué es lo que provoca la criticidad en un cuadro de cólera? Ellas al inicio se manifiesta como si fuera cualquier otra gastroenteritis, es decir, lo que va a haber, y de hecho, del 70 al 80% son casos portadores, ni siquiera usted se percibe que tiene cólera. Ahora, en el 20% de los casos, entonces ya vienen los síntomas, y de esto la mayoría suelen ser leves, disconfort abdominal, diarrea, y muchas veces se confunde con cualquier otra gastroenteritis, como si fuera mebiasis, yardiasis, o si fuera alguna gastroenteritis bacteriana. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cólera, el Vibrio cholerae, produce una enterotoxina, y esta enterotoxina es lo que le da esta característica de letalidad, porque las diarreas son muy abundantes, copiosa, abrupta. De hecho, puede llegar a producir una pérdida de líquidos de 1 litro por hora. Wow. ¿Y qué lleva esto? Entonces, a que haya desbalance circulatorio, colapso cardiovascular. La suerte es que la mayoría se comporta de forma leve a moderada. Por eso cuando la gente tiene síntomas, cuando identifica, y otra característica muy importante, suele ser transparente, clara y llegar a tomar un color estilo agua de arroz. Desde que vemos el aspecto de la evacuación así, pues debemos de ir a un centro de salud cercano. O sea, usted está diciendo que puede haber de los casos que tenemos de cólera en el país, un 80% de los pacientes asintomáticos. De este parásito. Sí, y estos se convierten en portadores. O sea, se transmite, se contagia. Que aunque no tenga síntomas, sí puede transmitir las enfermedades. Es decir, si evacúa y esta S no es adecuadamente dispuesta, entonces puede contaminar ríos, arroyos, pozos, alimentos, verduras, frutas realmente, de aquellas que no se pelan o que no se da una adecuada higiene,
y ser el precursor de la infección bacteriana. ¿Hay una condición particular en el paciente para que sea de ese 80% que es asintomático o del 20% que ve la crisis o ve los síntomas? ¿Hay una predisposición genética de salud en el paciente? Se dice que hay algunos factores, como tener grupo sanguíneo O, estar en países endémicos, etcétera, pero si el paciente tiene alguna comorbilidad, obviamente que tiene mayor riesgo de llegar a la parte severa, igual niños, envejecientes, etcétera. Entonces, doctora, estamos hablando de cólera, la gente se preocupa por el cólera. Desde el pasado 2010, donde tuvimos este gran brote producto de la situación sanitaria que se vivió en el hermano país de Haití y por consiguiente llega por las fuentes acuíferas a nuestro país. Desde entonces, en 2011, un pico elevadísimo y a partir de ahí, pues un poco a la baja, ¿no? Hasta llegar casos esporádicos sí. Hasta el pasado año que tuvimos las cifras más altas, 1000 y tantos, luego 700, y este año que ya tenemos en el informe de la OPS del pasado verano que hablaban de 100 y tantos de casos en el último año, digamos el corte octubre-verano. Pero nosotros aquí en el país, ¿qué podemos ver además del cólera? Que sería quizás, no sería la única condición que podamos tener como resultado a propósito de las grandes lluvias del pasado fin de semana. Muchísimas infecciones gastrointestinales y dentro de ellas bacterianas importantes, Shigella, E. coli, Salmonella, etcétera. De hecho, por la precaución que debemos de tener con el agua que ingerimos, que debe de ser purificada, los productos enlatados suelen ser seguros, al igual que el agua embotellada. Lo que debemos de higienizarlo antes de consumirlo, porque a nivel de la lata, de la cobertura, tratar de no comer alimentos crudos que sean bien cocidos. Y si estamos pensando en cólera, los mariscos, crustáceos, tampoco ingerirlo crudo en esta temporada. ¿Hay una temporada alta o simplemente cuando tenemos lluvias? ¿Hay otras fechas específicas o zonas del país nosotros más propensas? Somos considerados endémicos ya, de hecho, entonces por nuestros vecinos. Entonces ya siempre debemos de estar alerta, pero aún más cuando están estos periodos de lluvias. En las zonas rurales donde quizás las deposiciones son menos... Y fronteriza también. Y fronteriza, claro que sí. Los ríos, las personas que viven cerca de los ríos, de las zonas contaminadas. Compartimos algunos ríos y de hecho ahora con la lluvia, pues bastante que le aumentó el cauce, entonces pudiéramos también tomarlo en cuenta. Las personas que vieron sus espacios de hogares, de zonas públicas que la gente se veía en las calles o tirándose al agua o porque tenía que salir de sus casas con el agua al pecho. O porque tiene todo humedecido, hasta los alimentos, correcto, el refrigerador, etcétera. Entonces son alimentos que están contaminados. En esa situación de vulnerabilidad, lo ideal es que consumamos enlatados, embotellados, que si las frutas que vamos a ingerir se pelen, que tengamos higienizarnos las manos antes de consumir alimentos, después de consumirlo, antes de ir al baño, después de ir al baño, etcétera. Y si no tenemos al alcance, porque vemos que hasta el agua que está contaminada, pues tener productos de higiene como alcoholado y eso para antes de consumir los alimentos. Hay una realidad, doctora, que no podemos nosotros ignorar y es el factor educación en todo este escenario de vulnerabilidad, y hablamos de higiene, sea con agua purificada o con productos de limpieza, pero en muchos espacios del país esa no es la realidad. No se tiene a la mano quizá los accesos o el agua que manejan es justamente la del río. Las autoridades, ¿cómo deberían estar pudiéramos gestionando? Clorificarla, porque lo ideal es que todos tengamos acceso al agua potable. Háblenos de la vacuna, doctora. Se ha hablado de vacunación para el cólera, han habido jornadas, incluso después de estos brotes diarreicos en el sur del país también se ha hablado de estas jornadas de vacunación. En el pasado la hemos tenido.
¿Hay algún plan desde el conocimiento que tiene usted como especialista de cuál sería el proceder a partir de esta crisis? Tradicionalmente utilizada la vacuna Estados Unidos, países desarrollados, a todo el que va de viaje a países endémicos, entonces se vacuna a la población que va desde los 2 años a los 64 años, a los viajeros desde los 18 a los 64. Veo que recientemente han implementado que llegó hasta un lote de vacuna. Es una vacuna cómoda, oral, donde se le depositan 3 dosis. Entonces eso lo veo muy bien. ¿Cualquier persona puede acceder a estas vacunas en la práctica privada, en la práctica pública? ¿Cómo se maneja eso? No sé cómo se maneja, no estoy al tanto de cómo lo está manejando el ministerio. O sea, ¿no hay un plan específico para prever quizá con los especialistas el tratamiento, las estadísticas que se tienen en este sentido? ¿Cómo funciona ya? Tiene sus indicaciones y en este momento lo más expuesto debieran de ser los vacunados, lo más susceptible, lo que están cerca de los lugares de las inundaciones. O sea, que esperamos tener quizás estas importantes jornadas en los próximos días, partiendo de ese lote de vacunas en esas zonas más vulnerables. Muy interesante. Claro. Bueno, y necesario también. Ese es el llamado a la población que es consciente de esa zona vulnerable. De sí, y entre otras cosas, prevenir. Y dentro de ello, lo que es la higiene, disponer adecuadamente de las excretas, es una forma de irnos cuidando en lo que la vacuna tampoco te va a proteger de forma a largo plazo. Eso es transitorio. Es decir, que lo más importante ni siquiera es la vacunación, sino son las medidas de higiene. ¿Qué tiempo de protección? Aproximada, varía, pero la más utilizada es una protección aproximada de 6 meses. O sea que tendríamos que estar previendo, sobre todo en estas personas de zonas más vulnerables, un refuerzo cada 6 meses. Lo ideal es la prevención con lo que ingiere, el agua, los alimentos, las higienes de la mano. Esa sí sería la principal medida. Interesante. Y reservar la vacuna para aquellos que estén más expuestos. Claro. Bueno, y en estos días, que no solamente cólera por el tema de las lluvias, ya lo hemos dicho anteriormente en el programa, con el tema del dengue también, que es algo que surge y puede combinarse muchas de estas cosas, porque el dengue también tiene ciertos padecimientos estomacales, de contracción. Pudiera tener algunas manifestaciones gastrointestinales, el dengue, pero hay una diferencia importante. Aquí no hay fiebre regularmente. Entonces esos síntomas generales del dengue, que si cefalea, etcétera, es mucho más frecuente en dengue y no en la gastroenteritis aguda. Pero sí, desde que una persona ve que tiene diarrea y que la frecuencia es exagerada, tanto la frecuencia como la cantidad debe de llamarle la atención. Además de ello, observar el color que tiene y que no es característico, por ejemplo, en este tipo de gastroenteritis, que el síntoma cardinal sean las náuseas, sino suelen ser vómitos sin náuseas al inicio, y luego lo cardinal son esas diarreas abundantes. ¿Dónde debe acudir el paciente? ¿A una consulta o a una emergencia? Depende, como dijimos que el 80% son leves, es decir, hasta asintomático, el 20% suele ser leve, entonces inicialmente pudiera ser una consulta. Ahora, cuando ya el paciente ve que tiene mareo, calambres, ve resequedad de la piel exagerada, que está orinando poco, no tiene que esperar que ya deje de orinar, porque ya eso puede hablar de compromiso renal. Entonces ya ahí sí debe ir rápidamente y no debe de esperar ese momento. Pero si pasara, debe ir derecho a la emergencia. ¿Qué podemos ir haciendo desde la casa? Rehidratación oral. De hecho, el tratamiento del 80%, entonces es rehidratación oral. Y donde quiera hay suero de rehidratación oral. Excelente. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. De nada. Educativa la conversación. Un placer. A la orden siempre. Amigos, esto ha sido todo por la versión del día de hoy. Gracias por el favor de su preferencia. La próxima semana a las 9 de la noche tenemos esta cita una vez más por la señal de EN Televisión. Cuídense. Feliz resto de la noche.